Hoy el video se viene muy fuerte, porque hoy hablaremos acerca del caso de la familia Manson, una secta dirigida por Charles Manson que tuvo lugar en California, en Estados Unidos, por ahí por el 1960 y que está vinculado con uno de los crímenes más crueles y horrorosos también de la historia de Estados Unidos. En este video yo quiero profundizar mucho más allá de lo que todos cuentan o de lo que dicen los documentales también, ya que quiero profundizar un poco la vida del líder de esta secta llamado Charles Manson y también agregar toda la información que tengo, que pude encontrar y que yo también sabía de hace mucho tiempo, relacionada con lo espiritual de esta familia, y les estoy hablando acerca de lo paranormal. Así que prepárense porque este caso viene muy terrorífico y muy fuerte. Sin más preámbulo, comencemos. Ok, primero quiero que hablemos acerca del líder de esta secta, ya que es él la raíz de todo, de todos los males por así decirlo, el gran influenciador de esta secta y quien manejaba los hilos de los crímenes que se hacían dentro de esta familia. Bien, Charles Manson era hijo de una prostituta que fue madre muy joven. Este hombre, o en ese tiempo este niño, pequeño niño, era muy maltratado por esta mujer. Esta mujer, aparte de ser lo que les dije, también era delincuente. Asaltaba gente a mano armada y varias veces también asaltó estaciones de bencina. De hecho, estuvo presa varias veces. Ella y amigos, incluso con su hermano, también estaban en los mismos pasos. Pero aún así nada cambió cuando dio a luz a Charlie. Le vamos a decir así porque era su apodo y es más cómodo para mí. Así que, bueno, cuando Charlie era muy pequeño, era cruelmente castigado por esta mujer, por su madre. A veces él se portaba mal o hacía algo que a ella no le gustara y ella simplemente lo dejaba en la calle, llorando. O le decía que lo iba a abandonar y los abandonaba por horas a veces en la calle. Así que fue un niño pequeño muy sufrido. Tanto fue que el tío de Charlie fue a rescatarlo, se lo quitó a la hermana y lo introdujo en una especie de casa de rehabilitación o algo así. Bueno, para los niños que no tienen hogar. Charlie a los 7 años volvió para encontrarse con su madre y vivir con ella, y esta mujer lo echó a palos de su casa. O sea, imagínense el trauma. Luego de aquella triste y traumante experiencia, Charlie volvió con su tío, y su tío lo internó nuevamente, pero este caso en un colegio también para jóvenes sin hogar. Y resulta que ahí empieza a cambiar la vida de Charlie. Ahí conoce a otros niños y empieza a aprender otras cosas. Empieza a escaparse del lugar, a cometer delitos y estuvo preso varias veces, siendo muy joven, teniendo entre 13 a 16 años, ya había estado varias veces detenido y ya había asaltado y robado autos con armas de fuego. Y había hecho contactos con varios dealers, o sea, igual andaba ya vendiendo estupefacientes y tenía contactos bien mafiosos, por así decirlo. El primer robo de Manson fue en el año 1947 y a la edad de 13 años. Y fue con mano armada. O sea, imagínense, tan joven y ya estaba manipulando armas. Después de esto, Manson fue encerrado en un reformatorio, del que escapó 4 días después junto a otro muchacho, con el que siguió delinquiendo, y de nuevo a mano armada, hasta que fue arrestado por conducir un vehículo robado. Con 8 cargos más contra él, fue transferido a otra prisión, y a los 19 años de edad, y luego de 3 años de estar en prisión, fue liberado por buen comportamiento. Que no sé cómo, porque era terriblemente inquieto, loco y delincuente. Luego de esto, Manson se calma un poco y empieza a buscar otras distracciones.
empieza a introducirse un poco más en la música. De hecho, en esta época estaban muy de moda los hippies y a él le causaba mucha curiosidad cómo vivían estas personas. Tanto así que él de a poco empezó a introducirse, a juntarse con personas que lo llevaron a tener una vida como un hippie. Pero la diferencia era que él vivía en diferentes lugares, se quedaba a vivir donde amigos, a veces en la calle. Tenía una suerte muy al azar, hasta que un día conoce una niña 2 años menor que él, que se llamaba Rosely, y empieza rápidamente a vivir con ella. De hecho, pasó algo muy extraño cuando se fue a vivir con ella, y ahí fue como el primer acercamiento digamos, algo parecido a una secta, ya que él de a poco fue convenciendo a Rosely, que no tengo idea de cómo la convenció de esto, pero llegaron a vivir como 13 personas en la casa de Rosely. Y ahí consumían cosas, hacían fiestas y hacían de todo lo que ustedes se pudieran imaginar. O sea, ahí comienza todo el tema relacionado con la secta. Estas personas que empezaron a habitar la casa de Rosely también tenían problemas, también venían de familias disfuncionales, algunos eran personas abandonadas, jóvenes que no tenían hogar, pero que tenían fuertes adicciones. Podríamos decir que la casa de Rosely se transformó como en una especie de casa ocupa, como decimos acá en Chile, que son casas que se toman grupos de jóvenes para poder vivir. Luego de esto, Charlie empezó a falsificar cheques y siguió delinquiendo. Siguió asaltando personas con mano armada, pero esta vez estaba mucho más acompañado, porque ya había hecho más contactos y estas personas también lo apoyaban. Lo acompañaban y él siempre les decía que sería por un bien hacer estas cosas, cometer estos delitos. Siempre les decía que era lo que debía hacerse por el bien de ellos, etc. Y mientras que pasaban todas estas cosas, Manson dejó embarazada a Rosely, con la que tuvo el primer hijo. Luego de esto fue arrestado nuevamente por esto de la falsificación de cheques. De hecho, mientras estaba en la cárcel se divorció de Rosely y conoció a otra persona. Esta persona era una prostituta que se llamaba Candy, con quien tiene a su segundo hijo conocido, que curiosamente le puso Charles Manson. Y con esta mujer empezó a trabajar de proxeneta. Luego de que sale de la cárcel empieza a llamarle mucho la atención las cosas esotéricas, la espiritualidad, y se empieza a fijar en religiones orientales como el budismo y el taoísmo. Empezó a leer un par de libros y ahí empezó a imaginarse cosas y a tener como una mente más fantástica con esto de los entes, la espiritualidad, la reencarnación. Y es ahí cuando empieza a expandir su mente y a buscar otro tipo de conocimiento de temas más espirituales. Y empieza a crear una serie de planes para poder alcanzar sus objetivos espirituales. Y una de esas, y la más importante, era iniciar un clan que, mejor dicho, fuera como una familia, ya que él quería predicar lo que él pensaba, enseñarles la religión que él estaba desarrollando en su mente. Y así fue conociendo más y más gente. Aparte, allá en Los Ángeles se hacía esto del verano del amor, que era una fecha donde se juntaban todos los hippies en la playa, y ahí conoció mucha gente. Y fue ahí donde funda la familia Manson. Y en esta familia estaban los siguientes integrantes: Bruce David, Mary Brunner, Sandra Good, Tex Watson, Bobby Beausoleil, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Lynette Fromme, Linda Kasabian, Leslie Van Houten, Paul Watkins, Steve Dennis Grogan, Barbara Hoyt y Charles Manson. O sea, eran 14 miembros de esta secta. Manson y la gente de la familia conocieron muchas personas dentro del mundo de los narcóticos. Y en eso, en las vueltas de la vida, comenzaron a hablar con un profesor que ellos ya conocían, que se llamaba Gary Hinman. Este hombre y Manson tenían tratos relacionados con estupefacientes, y este hombre le vendía a veces a Manson para que éste lo revendiera. Mientras él tenía una relación, digamos, de negocios con este hombre,
Este hombre le presentó a un músico que vivía en Beverly Hills. Y les estoy hablando acerca de Dennis Wilson, quien era el baterista de The Beach Boys, con quien a veces se juntaban a compartir y a disfrutar la música. De hecho, Manson fue muy influenciado por Dennis Wilson, ya que este tenía un estudio y a veces se juntaban y grababan algo. De hecho, pueden encontrar la música de Charlie, de Charles Manson, la pueden encontrar hasta en Spotify actualmente. Y bueno, no me quiero adelantar, ya que más adelante hablaremos y profundizaremos más del tema y la relación de Charlie con la música. Entonces Dennis, Gary y Charlie se juntaban a compartir y a consumir también. Manson ya tenía relación y atracción por la música, ya que en la cárcel conoció a un tipo llamado Alvin Karpis, quien le enseñó a tocar la guitarra, aprendiendo a tocar la guitarra en muy poco tiempo. Pero quizás haber conocido a Dennis no fue una gran idea, ya que se empezó a poner muy intenso en la relación que tenía con él. Como él tenía ya la fama y también tenía una discográfica pequeña, Manson estaba muy interesado en que este hombre lo lanzara a la fama y al éxito, por así decirlo. Gary, el profesor, se daba cuenta de esto, pero lo dejaba simplemente, no le tenía mucha fe a Charlie, ya que decía que cantaba horrible, y siempre lo molestaba, en buena onda, en buena, pero Charlie siempre estuvo guardando un poco de rencor por las cosas que le decían estos hombres. Y una vez ocurrió algo que desató toda la ira y la rabia de Charlie por Gary. Sucede que Gary le vendió algo que él le vendió a unos motociclistas y a estos motociclistas no les gustó. De hecho se sintieron estafados y se la devolvieron. Charlie fue furioso a buscar a Gary y cuando se encontraron tuvieron una fuerte discusión. En eso, Charles saca una pistola y le dispara 4 veces, quitándole la vida. Y este fue el primer crimen grave o muy grave que comete Charlie. Y esto no lo hizo solo. Luego de esto y sin que nadie se diera cuenta de lo que había ocurrido, Charlie empieza a planear un cambio de casa junto con su familia y ubica en el mapa un lugar llamado el Rancho Span, un rancho que había estado siendo anteriormente ocupado por una productora de cine quienes grababan películas de vaqueros y estaba desocupado, pero tenían que primero sí hablar con el dueño, que era un hombre ya muy anciano que estaba quedando ciego, que tenía un problema, una enfermedad. Así que ahí envió a las mujeres de la familia a utilizar los encantos de mujer para poder seducir a este hombre e ir introduciéndose de a poco y tomarse de a poco el rancho completo junto con la familia. Primero empezaron las mujeres más jóvenes a seducirlo y a hacerle cosas también, a drogarlo y mantenerlo en un estado que él no se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando. Iban a visitarlo muchas veces y se aprovechaban también porque este hombre estaba desarrollando un tipo de demencia, así que no razonaba bien. Mientras tenían a este hombre como por así decir casi secuestrado en su propia casa, porque estas mujeres fueron a la casa de él, se la tomaron y vivieron con él y se acostaban con él, este hombre no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando afuera. O si se daba cuenta, lo normalizaba, de hecho pensaba que estaban ocupando su rancho para películas o cosas así, y vivía tranquilamente. Aparte le gustaba la atención que le estaban dando estas mujeres. Así que así es la forma de que la familia Manson se empezó a tomar completo el rancho Span. El rancho en donde tienen una foto bien polémica, bien conocida. Y tengo que destacar que aquí, en esta secta, los líderes eran Charles Manson y Tex Watson. Estos dos hombres eran muy crueles, muy malos, y estos hombres eran los que planeaban todos los crímenes y las operaciones de robo y todas esas cosas dentro de la familia. Charles Manson con el tiempo empezó a desarrollar una obsesión con los Beatles, con la banda de rock, y tenía una gran fijación por una canción llamada Helter Skelter, donde según él esta canción era una especie de profecía o un
hablaban acerca de un apocalipsis que iba a ocurrir, donde la raza negra se iba a ir en contra de los blancos. Y esto lo empezó también a introducir en sus canciones. Manson estaba muy paranoico con este tema y también era racista. Él siempre le hablaba a los de la familia acerca de un movimiento que se llamaba Pantera Negra, que era de ultra izquierda, y los atemorizaba, les metía miedo y les decía que si los Pantera Negra encontraban a la familia sería completamente exterminada. Y cuento esto porque las pistas que dejaron después con los crímenes más terribles que hicieron tienen mucho que ver. Un día Charlie y Dennis estaban grabando unas canciones para un disco de Charlie cuando se pusieron a discutir porque tenían diferencias musicales, diferencias artísticas. Charlie quería grabarla de una forma, pero Dennis quería que fuera grabada de otra. Así que empezaron a discutir hasta que Dennis le dijo no grabamos más. Hasta acá llegó nuestro trabajo, nuestra colaboración. Y entrégame el dinero que me debes, etcétera, etcétera. A lo que Charlie se enoja y se va muy furioso de la casa de Dennis. Luego de esto, Charlie vuelve al rancho y hace una especie de reunión. Habla con los de la familia y les dice que tienen que planear una venganza. Y justo ese día Charlie iba a ser visitado por un músico amigo de Dennis que se llamaba Terry Melcher. Y prepararon todo para recibir a este hombre, pero este hombre nunca llegó. Y eso enojó mucho más a Charlie. Entonces es ahí en donde planean lo más macabro que pudo haber ocurrido. Charlie sabía en dónde vivía este hombre, llamado Terry Melcher. Este hombre vivía en Beverly Hills, así que decidió ir a buscarlo él mismo. También porque estaba enojado y quería contarle lo que había pasado con Dennis, pero a la vez también reclamarle por no haber asistido a su casa. Es ahí donde el 23 de marzo de 1969, Charlie va por primera vez a la calle Cielo Drive en Beverly Hills. Charlie se subió a un roñoso auto que tenía y partió muy enojado a buscar a este hombre. Al llegar a Cielo Drive y llegar hasta la dirección indicada, se encuentra con que no estaba este hombre y le sale otra persona. Esta persona era una persona llamada Charok Atami, quien era un amigo y fotógrafo de Sharon Tate. Y aquí es donde comienza todo. Resulta que esta casa, esta dirección que él tenía, de donde vivía este hombre, el Terry, ya no pertenecía a él, sino que ahora era propiedad de Sharon Tate y Roman Polanski. Y resulta que Sharon estaba siendo fotografiada por este hombre, ya que iba a viajar al otro día, iba a ir a Roma. Y lo curioso fue que Sharon Tate miró por la ventana para ver quién estaba buscando, y en ese momento hizo contacto visual con Charlie. Charlie se retiró y estaba muy frustrado por no haber encontrado a Terry. El fotógrafo volvió a la casa y habló con Sharon. Esta le dijo quién estaba buscando. Él le dijo que era un hombre de baja estatura, con barba y cabello largo, que buscaba un tal Terry, y que él le había dicho que ahí no vivía ningún Terry, que era la residencia de Sharon Tate con Roman Polanski. Charlie, un poco más allá, se encontró con un hombre y le preguntó lo mismo, y este hombre esta vez le respondió de que Terry se había cambiado de casa y que ya no vivía ahí. Durante el tiempo posterior, Charlie se había puesto mucho más agresivo y más amargado, ya que sus planes musicales no estaban resultando, y empezó a organizar varios ataques a diferentes personas, y el primero que hizo fue a un traficante llamado Crowe. Este hombre era de color, y Charlie le dijo a algunos miembros de la familia que debían enseñarle a este hombre cómo iba a iniciar el Helter Skelter. Así que lo visitaron junto con Tex Watson y otra persona más, y le dijeron que entregara todo lo que tenía, que les diera el dinero, y lo asaltaron y le dispararon varias veces en el cuerpo. Y por extrañas circunstancias, Crowe sobrevive. Y Charlie queda aterrado, queda preocupado y empieza con la paranoia de que este hombre iba a tomar venganza. Y así empieza a vivir muy tenso y mucho más agresivo. Imagínense ya con Gary Hinman, ahora con el disparo a Crowe. Ahora viene lo peor.
La noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordena a Watson ir con Susan, Linda y Patricia a la casa en donde había vivido Terry Melcher y quitarle la vida a las personas que estaban ahí de la forma más horripilante que existiera. Manson les dijo a las mujeres que siguieran todas las instrucciones de Tex. Así que esa noche, en la madrugada, un fin de semana de hecho, Tex junto a estas 3 mujeres llegaron hasta Cielo Drive y planearon cómo entrar a esta mansión, a la mansión Tate. Y aquí prepárense porque los detalles de esto que va a pasar a continuación son muy terroríficos, crueles y bueno, son muy fuertes. Tenemos que entender que esta era una casa arriba de los cerros y tenía varios accesos, también era un lugar muy amplio. Tex tenía todo preparado para esa noche. De hecho, el plan era cortar la luz y también cortar la línea telefónica, cosa que pudieron conseguir la segunda de estas 2 opciones. Cortaron la línea telefónica y luego de eso les ordenó a Linda, a Patricia y a Susan que se fueran por detrás de la casa y que la rodearan y que vieran de qué forma podían entrar, ya sea por una ventana o alguna puerta. En el interior de la casa se encontraba Sharon Tate, la actriz embarazada de 8 meses, su amigo Jay Sebring, el peluquero de las estrellas, un amigo de Polanski y guionista llamado Wojciech Frykowski y su novia Abigail Folger, heredera de la empresa de café Folgers. Ya que el marido de Tate, Polanski, estaba en Londres trabajando en un proyecto de una película. Tate había estado con él y había regresado a los Estados Unidos solo 3 semanas antes. Hay que destacar que los miembros de la familia llegaron con bolsas, con ropa limpia y con varios cuchillos para acabar con la vida de estas personas. De hecho, la bolsa que tenía Watson tenía también muchas cuerdas para poder amarrar a las víctimas. Mientras Watson se acercaba a la entrada principal de la mansión, se encontró con un hombre que iba saliendo en su auto llamado Steven Parent. Este hombre baja el vidrio y le pregunta a Watson que quién es, y Watson le responde con unos cortes en la mano a este hombre. Este hombre intenta huir, pero Tex le dispara 4 veces a quemarropa quitándole la vida. Luego de esto, y lo más oscuro de todo, fue que mientras ocurría esto, de los disparos de Tex a Steven, Susan y Patricia entraron por la ventana de la mansión, se encontraron con un hombre que estaba ebrio en el sillón. Este hombre despierta y saluda a estas mujeres, creyendo que estas mujeres eran invitadas de Sharon, ya que estaban adentro del living, y estas mujeres le hacen un gesto como de que se quedara en silencio y le muestran los cuchillos. Y ahí es cuando este hombre se empieza a alterar y justo entra Tex Watson. Es ahí donde le apunta inmediatamente con la pistola para que este hombre se quedara en silencio. Y ahí es donde se desata todo el horror. Ahí Tex les dice a Linda y a Susan que vayan a buscar a todos los que están adentro, los amarren y que los traigan al living, mientras él le está apuntando con la pistola a este hombre. Y estas mujeres fueron a buscar a Sharon, a Jay y a la esposa del hombre que estaba en el sillón. Mientras que Patricia y esta mujer dijo mucho más adelante, contó cómo fueron los hechos, y dijo que cuando había entrado se había encontrado con una mujer en la habitación que estaba leyendo, que la había saludado pero que parecía estar drogada. Luego de esto dice que ella siguió caminando y que miró hacia adentro de una habitación y había visto a Sharon con Jay Sebring conversando sentados en una cama. Pero que estos no se dieron cuenta de que ella estaba caminando ahí, ya que iba sigilosa y la idea era que nadie se diera cuenta. De hecho, se sonrió cuando esta mujer que estaba en la cama la saludó. Los maniataron, los amordazaron también y los llevaron hacia el living. Una vez estando ahí, se dieron cuenta de que Sharon estaba embarazada y fue a la única que le permitieron sentarse, porque a los otros los tenían en el suelo, con el pie encima. El amigo de Sharon, mientras gritaba de que tuvieran compasión, ya que Sharon estaba embarazada, se puso muy violento e intentó quitarle el revólver a Tex. Y en ese momento todo se puso mucho más oscuro.
Tex empezó a patearle la cara a Jay de la forma más brutal posible que puede existir, hasta romperle la cara, desfigurarle la cara al pobre Jay, quien estaba intentando salvar a sus amigos. Y empezaron a gritar todos, y no sé cómo, yo pienso y digo, no sé cómo nadie se dio cuenta de los gritos que estaban aconteciendo en ese momento. De hecho, era tarde, ya no había música. O sea, Sharon Tate y sus amigos ya habían estado compartiendo un rato con música tranquilo. Pero ya estaban en una etapa de la fiesta, por así decirlo, o la junta, que estaban tranquilos. Por eso también Frykowski estaba durmiendo en el sillón. Pero bueno, más adelante sacamos conclusiones. Tex golpeó tan fuerte en la cara a Jay que le rompió el tabique nasal y de hecho le rompió también una cuenca del ojo. Watson les dijo que entregaran todo lo que tuvieran de valor. Y en ese momento la esposa de Frykowski, Abigail, fue a buscar $70 y se los pasó, pensando que con esto estas personas se iban a ir. Luego de esto, Watson amarró a las mujeres y también al inconsciente Jay y ordenó a Susan que acabara con la vida de Frykowski. Ahí es donde Susan y Frykowski se ponen a pelear y no sé cómo Frykowski se zafa y le da un golpe muy fuerte en la cara a Susan, y producto de este golpe Susan se pone muy violenta y lo logra apuñalar 4 veces en la pierna y 2 veces en la espalda. Watson, enojado porque Frykowski le había dado un golpe duro a Susan, va a buscarlo al suelo donde estaba apuñalado, lo agarra de la ropa y le pega con la culata del revólver tan fuerte que llegó a romperlo. Luego de eso, Abigail, no sé cómo, logra zafarse, y eso que estaba amarrada, y sale corriendo por la casa gritando, pidiendo ayuda de una forma desesperada, mientras que Tex apuñalaba a Jay para quitarle la vida. Watson y Patricia salen persiguiendo a Abigail y ahí es donde la encuentran y la apuñalan 28 veces. Y esto fue presenciado por la mujer que estaba esperando afuera, por Linda. Esta mujer, llamada Linda, quien pertenecía a la familia también y quien estaba vigilando afuera, se impactó tanto por lo que había visto que abandonó el lugar. De hecho, escapó, dejó tirado a sus compañeros. Luego de esto, Abigail, la mujer que había sido recientemente apuñalada en el jardín, se levantó no sé cómo, se puso de pie y empezó a caminar lentamente hacia la piscina. Y mientras iba hacia allá, empezó a desvanecerse lentamente hasta que falleció. Sharon Tate, ilesa y amarrada al cadáver de su amigo Jay, intentó escapar, pero fue descubierta por Susan y Patricia. Patricia y Susan la sujetaron mientras que Watson la apuñaló 16 veces. Antes de escapar, Susan tomó una toalla y la empapó del fluido vital de Sharon Tate, ya que no se puede nombrar la otra palabra acá, y escribió en la puerta de entrada de la casa la palabra pigs, que significa cerdos, y por esto el crimen fue calificado como asesinato ritual. Una vez que estas personas volvieron al rancho a hablar con Charlie y a contarle lo que habían hecho, Charlie quedó muy preocupado y les dijo que lo habían hecho muy mal y que debían hacerlo de nuevo y que él les iba a enseñar cómo se hacía realmente. Y aquí es donde todo se pone muy turbio, porque a la siguiente noche varios integrantes de la familia emprendieron un viaje hacia Waverly Drive en Los Ángeles, en donde vivía Leno LaBianca, un ejecutivo de supermercados, y su esposa Rosemary, quien era copropietaria de una tienda de ropa. La familia igual conocía bien esa zona, ya que habían estado en algunas fiestas por ahí. Esta vez los protagonistas del crimen anterior iban acompañados de 3 personas más. Iban con Leslie, con Steven y también con Charles. Así que imagínense de lo horroroso que iban a hacer esta vez. Ahí es donde encuentra a esta pareja al interior de la casa y amarran a Rosemary con el cable de un teléfono. Hacen algo parecido a lo que ocurrió el día anterior. Esta vez no entraron todos, pero sí entró Charles con otras personas y amarraron a la pareja con un cable de teléfono. Y ahí es donde Charlie les dice, esta vez tienen que hacerlo de esta forma, y les ponen fundas de almohadas en las cabezas.
Luego de esto, Charlie se siente como un poco nervioso por lo que estaba haciendo y abandona el lugar, diciéndole a los que estaban afuera que ya que entraran y que hicieran lo que tenían que hacer, que le quitaran la vida a estas personas. O sea, él ni siquiera le quitó la vida, sino que les puso la funda en la cabeza y les dijo que debía ser de esa forma. O sea, fue como muy extraña su participación. Ahí es donde entra Tex y con el cuchillo hace lo que quería hacer. Pero esta vez le dibujaron a Leno en el estómago la palabra war, que significa guerra, para los que no saben obviamente. Mientras que las mujeres le daban 41 apuñaladas a Rosemary. Lo más macabro es que mientras estaban los cuerpos ahí, Tex Watson con los integrantes de la familia se ducharon, se dieron el tiempo de esperarse y de usar el baño de la casa, mientras que los dueños yacían sin vida en el salón. Luego de esto volvieron al rancho y luego de unos días Charlie empieza a planificar otro crimen más. Pero esta vez el blanco era un hombre llamado Donald Shea. Este hombre era una persona que trabajaba como doble cinemático, como doble de riesgo, para la productora que había trabajado anteriormente en el rancho Span. Y era un hombre que tenía una cercanía también con el anciano que yo les decía que era el dueño del rancho y que de a poco habían engatusado o secuestrado también. Fue ahí donde Donald se conoció con este anciano. Pero ¿por qué Donald era el blanco de Charlie? Resulta que Charlie les decía a los de la familia que este hombre sabía todo lo que habían hecho y que había que exterminarlo. En realidad, este hombre fue varias veces a buscar a este anciano para ver qué estaba pasando y por qué su rancho estaba lleno de gente joven y personas que tenían mal aspecto. Me refiero a aspecto de hippie y delincuente. Un hombre que fue echado varias veces de ahí, ya que no querían que nadie influenciara a este anciano y que abriera los ojos y pudiera hacer algo legal para sacarlos de ahí. Entonces Charlie ya tenía miedo de que este hombre supiera lo que habían hecho y además de que este hombre hablara con el anciano o hicieran algo legal para sacarlos de ahí. Así que unos miembros de la familia, obviamente involucrando a Tex, quien era como el más monstruo de la familia, resulta que fueron a buscar a Donald, lo llevaron al rancho, le arrancaron los miembros del cuerpo e hicieron como una especie de ritual. Un ritual que fue presenciado por casi todos los de la familia. Y que incluso algunas personas de la familia, algunas mujeres, luego de ver y presenciar esto, se fueron del rancho, escaparon, tuvieron miedo. Y esto se supo ya que más adelante uno de los que cometieron este crimen, llamado Grogan, dijo que él sabía de otro crimen que había ocurrido y que nunca se supo de la familia. Es ahí donde la policía le dice que si coopera, si les dice exactamente dónde está el cuerpo de esta persona, le iban a dar una pena más baja. Y este hombre no dudó y habló. De hecho, él mismo los llevó a las autoridades a encontrar este cuerpo. Mejor dicho, las partes de este cuerpo. Que estaba muy cerca del rancho, en una parte como un valle, que se llamaba el Valle de la Muerte. Más encima tenía ese nombre. Y los policías tuvieron que cavar para encontrar las partes de este hombre, de Donald Shea. Y bueno, después de todo esto, tengo que contarles cómo terminó todo. Cuándo fueron encontrados y cuáles fueron las penas, ¿cierto? Porque eso es lo que están todos esperando. Ok. Un día la policía llegó al rancho y tomó detenida a Susan Atkins y también a Charlie, ya que descubrieron que habían sido los responsables de la muerte de Gary. ¿Se acuerdan del profesor Gary Hinman? Por eso llegaron a la cárcel y les dieron condena, de hecho. Poco tiempo después, de hecho a los días después, esta mujer llamada Susan empezó a jactarse y a burlarse y a decir que habían otras cosas que no sabían de ella ni de Charlie, ahí mismo en la cárcel. Y le contó a una compañera de celda que ella estaba involucrada en el asesinato de Sharon Tate y de los LaBianca. Luego de esto, la otra reclusa habló con un policía y este policía empezó la investigación y ahí fue cuando todo se agrandó de una forma brutal,
ya que se había metido con personas famosas, personas que estaban en la televisión en ese momento, teniendo éxito, y se empezó a desatar todo esto de la polémica y los medios se volvieron locos, ya que se trataba de la hermosa Sharon Tate y su bebé, y también de Roman Polanski, el gran director de cine, que personalmente como cineasta, como director de cine, a mí me encanta, que de hecho tiene dos películas que son mis favoritas de la vida, que es La danza de los vampiros y también El bebé de Rosemary. Son películas que a mí me encantan, pero bueno, ahí hablamos acerca de eso en Instagram, ya que este no es el momento. Ahora estamos hablando de algo muy serio y terrible. Susan Atkins fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua el 1 de diciembre de 1969. La familia Manson fue rápidamente desestructurada. Sus miembros más importantes fueron rápidamente detenidos y sometidos a juicio. Elementos como Tex Watson, Patricia Krenwinkel o Leslie Van Houten fueron condenados asimismo a cadena perpetua. La excepción la marcó Linda Kasabian. Esta supuestamente horrorizada con el modus operandi de la familia Manson desde la noche del asesinato de Sharon Tate, escapó del rancho Spahn, abandonando a su propia hija y dejándola a manos del grupo criminal. Cuando los integrantes principales del grupo de Manson fueron detenidos, se le ofreció inmunidad a cambio de que declarara en su contra. Tras esto pudo recuperar a su hija y rehacer su vida. Barbara Hoyt, conviviente en el rancho, declaró contra la banda criminal en el juicio. Manson no había estado presente en los asesinatos, pero debido a la sagacidad y elocuencia del fiscal de distrito, fue sentenciado por conspiración y autor intelectual el 25 de enero de 1971 y el 29 de marzo del mismo año, a la pena de muerte. Esta sentencia fue más tarde conmutada por cadena perpetua, después de que la Corte Suprema de California aboliera la pena de muerte en ese estado. Durante su proceso penal, el reo se defendió a sí mismo y convirtió las audiencias en actos circenses. Ahí fue cuando él dijo que también quería declarar y empezó a decir todas las cosas que dijo en un video que se hizo viral, donde cambiaba el rostro constantemente y decía que era varias cosas, que era un don nadie, que era un mártir, que era el maestro, el profeta, y fue pasando por varias personalidades. Y dijo una frase bien interesante: ustedes han dado a mí sus hijos, ustedes los señalaron. Yo solo he tratado de ayudarlos a levantarse. Todo lo que han hecho estas criaturas lo han hecho por amor a sus hermanos. Luego de un tiempo de cadena perpetua, otro recluso intentó quemar vivo a Charlie, y Charlie con el tiempo se recuperó y empezó a aprender más técnicas de música y empezó a escribir en la cárcel. Y ahora viene algo muy bizarro que van a quedar boquiabiertos. Luego de que Manson se hiciera famoso en varias partes del mundo, en muchos países se supo acerca de este caso, en varios idiomas también, mucha gente empezó a verlo como un ídolo. No sé por qué, pero había gente que se sentía identificados con él. Y también tenía muchas personas que decían ser fans de Manson y también de la familia. Y dentro de estas personas había una mujer joven que decía que supuestamente estaba enamorada con Charles y empezó a enviarle cartas a la cárcel, con quien tuvo una relación amorosa durante mucho tiempo. O sea, imagínense, una persona que sentía atracción por este tipo, por alguien que estuvo involucrado en varios crímenes y horribles crímenes, e incluso vio todas las posibilidades para poder enviarle cartas y luego tener un romance con él. O sea, para que vean que hay gente así. De hecho, yo he visto gente que anda hasta con poleras de Charles. Y bueno, lo encuentro lamentable estar idolatrando a este tipo de personas. E incluso han habido varias polémicas cuando se han usado poleras con personas que incitan al odio o que han hecho terribles crímenes. Para que vean que la mente humana no tiene límites.
Ahora les voy a nombrar las sentencias oficiales que tuvieron todas estas personas involucradas en estos diferentes crímenes. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua, habría tenido derecho de solicitar la libertad condicional a partir del año 2027, o sea, dentro de 2 años más habría tenido recién derecho de solicitar la libertad condicional, pero falleció en el año 2017 cuando tenía 83 años. Tex Watson cumple una condena de por vida por los asesinatos de Sharon Tate y del matrimonio LaBianca. En el transcurso de su encierro, Watson se convirtió al cristianismo evangélico, escribió numerosos libros, se casó y tuvo 4 hijos. Además de formarse como ministro religioso, su esposa Christine y sus hijos viven cerca de la prisión, y en la casa familiar funciona el sitio web de su iglesia, llamada Abounding Love Ministries. O sea, un tipo con tanta maldad en su mente y después de haber hecho tales atrocidades, ahora es una especie de... Susan Atkins también cumplió una condena de por vida en Frontera, California. Como Watson, se casó en prisión, pero en 2 oportunidades, y su última audiencia para acogerse al beneficio de la libertad condicional se realizó en el año 2000, sin obtener resultados por la oposición de la hermana de Sharon Tate. Susan Atkins falleció en el año 2009 en prisión. Patricia Krenwinkel también cumple su condena de por vida en la misma prisión en la que Susan Atkins estuvo presa. No se presentó en la audiencia de libertad condicional en 1997 y su vida es bastante reservada. Linda Kasabian. Esta obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y otros miembros de la familia. Quedó en libertad, pero falleció el 23 de enero del 2023. Sandra Good fue condenada por sus intentos de comunicación con Manson cuando éste ya estaba en prisión. Su condena de 15 años fue cumplida en Terminal Island, California, y tras ser liberada se mudó cerca de Corcoran, donde permanecía detenido Manson. Steve Dennis Grogan fue condenado y encarcelado por su complicidad en el asesinato de Donald Shea, cuyo cuerpo no fue encontrado en ese momento. En 1979, Grogan acordó con las autoridades su libertad condicional a cambio de ubicar la locación del cuerpo del delito. Finalmente, en 1985 salió en libertad. Bruce Davis cumple una sentencia de por vida en San Luis Obispo, California, por los asesinatos de Gary Hinman y Donald Shea. Tuvo 20 audiencias para obtener su libertad, pero en cada oportunidad le fue negada. Leslie Van Houten cumplió su condena en Front, California, y la libertad condicional le fue negada en 14 ocasiones. Van Houten estuvo acusada de haber apuñalado a Rosemary LaBianca 15 veces, aunque ella sostuvo que la mujer ya estaba muerta cuando la apuñaló. Su juventud, su vulnerabilidad a las palabras de Manson y su conducta como prisionera modelo llevó a varios medios periodísticos a ponerse de su parte, pese a lo cual las autoridades nunca le dieron el beneficio de la libertad bajo palabra. Una comisión del Estado autorizó el 14 de abril de 2016 la libertad condicional para Leslie Van Houten. Salió en libertad el 12 de julio de 2023. Bobby Beausoleil fue condenado en 1969 por el asesinato de Gary Hinman y permanece en prisión pese a haber presentado numerosas apelaciones. Se casó en 1982 durante los más de 30 años que permaneció en prisión. Se ha dedicado a la música electrónica y a la producción de videos. Lynette Fromme, acusada del intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en el año 1975, cumplió su condena en prisión hasta el 14 de agosto de 2009. Eso también tenía que contarles. Resulta que este expresidente de Estados Unidos sufrió 2 intentos de asesinato, y uno de estos fue por parte de una de las seguidoras de Charles Manson. Es un dato del que no hay tanta información, pero sí fue bastante importante, ya que estamos hablando de que uno de los miembros de la familia intentó asesinar a un presidente.
Manson murió el 1 de enero de 2017. Fue llevado a un hospital de Bakersfield debido a un sangrado anal. Una fuente le dijo a Los Angeles Times que Manson se encontraba en estado muy grave. Una semana después, Manson regresó a una prisión en el centro de California tras el problema médico. El 15 de noviembre del 2017, una fuente no autorizada para hablar en nombre del Departamento de Correcciones confirmó que Manson había ingresado en un hospital de Bakersfield. Aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California jamás lo confirmó, Manson falleció en el hospital 4 días más tarde. El 19 de noviembre, una semana después de cumplir 83 años. Las causas subyacentes de la muerte fueron cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio. Después de una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles sería incinerado 4 meses después de su muerte en la localidad californiana de Porterville. Ya que hemos hablado acerca de toda la historia de Charles, ahora falta hablar un poco acerca de la música que compuso. Y no me quiero enredar tanto tampoco, así que de lo que les quiero hablar es acerca de las letras que tenía y cosas bien oscuras. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo escuché el álbum por curiosidad del Lie and Terror Cult. Y esto fue hace mucho tiempo, yo tenía como 16 años atrás, cuando me puse a investigar este caso. De hecho, desde muy chico que me gusta investigar casos de crímenes y cosas paranormales. Y no sé cómo llegué hasta la música de este señor. Resulta que esa vez tuve una parálisis del sueño después de haber escuchado ese disco y no sé por qué. Había una canción que se llama Always is Always Forever, algo así, donde cantan las mujeres de la familia y un coro bien tétrico, bien terrorífico, y se escuchan de fondo bebés llorando. Yo me acuerdo que decía, y bueno, hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué tenían que grabar esa canción y poner de fondo llantos? Las letras, ahora que las puedo comentar desde un lado más maduro, las letras de Charles Manson hablaban acerca de cómo él veía el mundo y a la gente de una forma, una perspectiva bastante despectiva y con baja autoestima. También hablaba acerca de cómo él veía el amor y siempre trataba de hablar acerca de los defectos de las personas. Pero también tenía canciones muy buenas que en realidad hablaban de cosas muy cotidianas y momentos alegres que uno puede tener en la vida. No sé, por ejemplo, hay una canción que dice: tu casa es donde tú siempre estarás feliz. Hay otra que se llama Eyes of a Dreamer, que habla acerca de los ojos de un soñador. Dice que uno puede lograr cualquier cosa si es que está en tu mente, y es como un poco optimista, pero a la vez tiene ese mensaje amargo entre medio. Y bueno, respecto a la música de él, les puedo decir que tiene un contenido bastante oscuro y muy peligroso para el subconsciente también. Porque después me enteré de que varias personas que han escuchado el disco han tenido parálisis del sueño. Y no solo ese disco, sino que de todos los discos. Es como si la música de este hombre abriera una especie de portal. Así que tengan mucho cuidado. Yo les diría que no lo escucharan mejor. Como ya saben, existe un artista que es muy conocido en el mundo llamado Marilyn Manson, que se puso así por la dicotomía de Marilyn Monroe con Charles Manson, que era como lo lindo y lo feo de ese tiempo, lo bueno y lo malo que estaba ocurriendo, que eran estos dos íconos, el ícono del bien y el ícono del mal, por así decirlo. Este hombre, Brian Warner, o sea Marilyn Manson, grabó un disco que se llama Smell Like Children, ¿ya? Que si no me equivoco es el segundo álbum de estudio de la banda. Sí, creo que el segundo. Este álbum lo grabó junto a Trent Reznor, el vocalista de Nine Inch Nails, en el interior de la mansión Tate. Y la intención de él era una intención muy brujil, que tenía mucho que ver con el ocultismo. Eligió este lugar para poder grabar su disco en un ambiente muy pesado donde había ocurrido algo tan terrible. Y mientras estaban grabando en el estudio, encontraron varias psicofonías en las grabaciones de estos tracks. Y Manson decidió dejar esta psicofonía.
Y de hecho las canciones del disco Smell Like Children tienen psicofonías que que le subieron el volumen y las pusieron ahí. Y una de estas psicofonías, y la más oscura y tétrica, es la que aparece al inicio de la canción Sweet Dreams. Esta psicofonía es muy corta y aparece en la introducción. Vamos a escucharla. Supuestamente esta es una entidad que se manifestó en el estudio, ahí donde estaban grabando, que dice que odia a Dios, simplemente. Una prueba de que Manson estuvo grabando ahí junto a Trent Reznor es cuando lanzaron también el video de Gave Up de Nine Inch Nails. Hay unos tapes, unos videos antiguos y así como muy difícil de encontrar, en donde sale Marilyn Manson con Trent Reznor disfrutando de la piscina, de la mansión Tate, del comedor, etc. Y también muestran el estudio donde estuvieron grabando todas estas psicofonías. Y bueno, volviendo al tema principal, Charles Manson fue una influencia y también un ícono del mal que tiene un legado y tiene muchos seguidores también actualmente, sobre todo de su música. Actualmente hay una especie de guerra interna entre las personas, me he dado cuenta, para separar al artista de las cosas que han hecho. Y yo no sé si ustedes podrían ser fan y escuchar su música separando todas las cosas que él hizo. La verdad, eso es decisión de cada uno, pero sí que eso ha sido un gran debate de los tiempos actuales. Ahora, si creen que los asesinatos y todos los crímenes de los Manson terminaron ahí, están equivocados, ya que años después, un fotógrafo de animales que estaba sacándole fotografías a unos pájaros muy cerca del rancho Spahn, encontró entre medio de unas rocas unas pequeñas osamentas. Empezó a excavar y encontró más y más y más huesos. Este inmediatamente habló con la policía y luego de un tiempo de investigación se dieron cuenta de que estas osamentas pertenecían a una mujer que había desaparecido varios años atrás en el sector y que había sido una víctima más de la familia. O sea, es perturbador pensar esto porque quizás cuántas otras cosas más no se saben aún. Pero bueno, si salen más cosas más adelante les voy a ir contando o haré otra parte de este video, de esta gran investigación que yo creo que ya es como documental por la duración que tiene. Y así terminamos con la gran historia y con los secretos más profundos y hórridos y perturbadores de la familia Manson. Existen muchos videos acerca de este caso, de esta historia, pero no van a encontrar un video que les diga tanta información como el que acabo de hacer, ya que yo revisé antes, vi varios videos para ver si es que hablaban de las cosas que yo quería hablar y no. Espero que les haya gustado este video, no se olviden darle me gusta. Los dejo con estos por acá para que sigan entretenidos y nos vemos en el próximo. Que la buena sangre los cuide.